Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes de la Tecnicatura en Videojuegos. Soy el profesor Marcelo Gordillo y esta es la materia Diseño de Videojuegos 1 y esta va a ser la clase 5. Vamos a hablar un poco más sobre el equipo de diseño de un videojuego. A ver, vamos a compartir pantalla del material. Acá está. Si entran al, al aula del curso, van a ver que ya está el material disponible, que aparte del documento, hay un par de videos que ya les voy a comentar de qué se trata. Bueno, esta es la clase de hoy, la que estamos viendo en pantalla. Vamos a ver un poco más, vamos a seguir profundizando la idea del equipo de diseño de videojuegos y por qué es tan importante. Y vamos a seguir ahondando en algunos de los roles. Bueno, para ellos he elegido a este autor, Scott Rogers. A ver, siguen entrando algunos estudiantes. Esperamos un poquito. Bien, para ello elegí al autor Scott Rogers, que les quiero hablar un poquito, como les decía. Esta es también una de las grandes personalidades, una de las grandes autoridades, porque tiene una trayectoria impresionante en el mundo de los videojuegos. Ha escrito libros, ha participado en el diseño de juegos tan exitosos como Máximo y God of War, ambos para PlayStation 2, ambos videojuegos muy exitosos con una interactividad, con un gameplay muy fluido. Y además de eso, también es un educador muy talentoso que enseña en las universidades del sur de California, si mal no recuerdo. ¿Qué les puedo decir? Eh, Scott Rogers se hizo conocido por su enfoque de juegos de plataforma y juegos de acción. Sobre todo eso, el gran fuerte de él son los juegos de plataforma y los juegos de acción. Trabajó, como les comenté, en los títulos Máximo, Ghost to Glory, o sea, Fantasmas a la Gloria, y God of War, donde sale el personaje este icónico Kratos, ambos para PlayStation 2. Tiene una enorme experiencia en lo que es el diseño de niveles y mecánica de juego, lo cual se refleja justamente en el gameplay fluido y desafiante de estos juegos que les acabo de mencionar. No son los únicos que hizo, ¿no? Esto por nombrar, digamos, los más representativos de su trabajo. Bueno, pero además, como les digo, además de ser una persona que trabajó en la industria, que trabajó exitosamente en la industria, Roger también es un escritor que ha escrito libros como Level Up. El Level Up vendría a ser Actualízate, la guía para crear este grandioso videojuegos, para crear videojuegos grandiosos, y Strike This, o sea, eh, una guía para el diseño de videojuegos de pantalla táctil. Él fue un pionero ya en el 2000. Él ya venía hablando de lo que eran los juegos de pantalla táctil, los juegos portátiles que iban a todos lados, una idea que se fue consolidando hasta que, bueno, en 2014 en Level Up, en la segunda edición del libro Level Up, ya también habla de esto, ¿no? Ya vamos a ver enseguida. Bueno, estos dos libros, Level Up y Swipe This, bueno, son libros que están en inglés, todavía no los consigo en castellano. Y hoy, sobre todo, la clase de hoy va a estar centrada, va a estar dirigida por el libro Level Up y cuando él habla de el equipo de diseño. Este autor, como les digo, yo elijo los autores de acuerdo a la trayectoria que tienen y trato y justamente el mundo de los videojuegos es tan grande que, a ver, yo los requisitos que pongo es que haya publicado algún videojuego, que haya sido exitoso dentro de lo posible, que tenga una perspectiva interesante, ¿sí? Porque por ahí
puede haber gente que es muy buena desarrollando videojuegos, pero las perspectivas es muy común, está muy sujeto a lo que es la industria, a la demanda de la industria. Que tenga una perspectiva interesante, que tenga experiencia como educador y que haya escrito libros. Si ustedes van a ver, todos los autores de los que yo les comparto cumplen estos criterios. Tracy Fullerton, Ernest Adams, eh, Hinique, bueno, ahora Rogers. Hoy vamos a hablar del video de Rogers. Bueno, Roger trabajó como profesor, dicen que es un muy buen profesor, es muy querido por sus estudiantes, en la Universidad del Sur de Carolina, donde, bueno, ha ayudado a formar a generaciones de, de los futuros, en su momento, estudiantes de videojuegos, que después se hicieron los diseñadores de videojuegos. Bueno, acá en el libro, va, este, Scott Rogers, aparte de trabajar como diseñador de niveles de mecánica, también ha trabajado en distintos roles, formando parte de diversos equipos. Por ejemplo, en la guionización, en la dirección creativa, y justamente una de las cosas de las que habla en el libro Level Up. Level Up es un libro que está escrito de una forma amena, con un lenguaje, digamos, hasta pícaro, hasta muy entre amigos, y te va dando consejos. Generalmente son consejos muy puntuales y muy prácticos de cómo tenés que hacer para tener éxito en la industria del videojuego. El que pueda leerlo, está en inglés, sobre todo la segunda edición, no va a perder, va a ganar muchísimo con este autor. Y él cuenta cómo se inició en el mundo de los videojuegos. Bueno, ya vamos a ver. Sus contribuciones a la industria y su trabajo como educador, fíjense, son los criterios que yo busco siempre para poder citar a un autor, para poder tomar en cuenta lo que dice una persona, lo han convertido en una figura influyente en el mundo del diseño de videojuegos. Él participa también de la GDC, bueno, ha influido muchísimo. Y justamente, antes de empezar a hablar de lo que es el equipo de diseño, quiero compartir porque me parece muy oportuno recordarles, recalcarles, repetirles, hasta que a ustedes se les haga un mantra, la importancia de los dispositivos móviles en el mundo de los videojuegos. De acuerdo a las grandes consultoras de mercado como Newzoo y otras, actualmente más del 50, algo el 51, otra dicen cerca de un 60% del desarrollo de los videojuegos se los llevan los dispositivos móviles. La gran mayoría va para los dispositivos móviles. El resto, hay más o menos un 35% para consolas, un veintitanto para PC y después otros tipos de dispositivos, ¿no? Pero fíjense la importancia, más del 50% de dispositivos móviles. Y ya en el 2014, él en su libro pone este título, uno de los, sigue entrando gente por eso. Bueno, uno de los capítulos empieza, tiene este título. El valiente nuevo mundo de los juegos, móviles, distribución en línea y pantallas táctiles. Cuando todavía los juegos se distribuían físicamente en DVD, bueno, había todo eso. Los juegos portátiles, particularmente en dispositivos móviles, son la forma principal en que las personas juegan hoy en día. Eso lo decía en 2014. Claro que para jugar así en línea necesitas no solamente los dispositivos portátiles, buenos celulares, sino que también necesitas una infraestructura que funcione bien. Estoy hablando de una conexión a Internet que sea estable y que sea rápida y que permita descargar el contenido a la velocidad que requiere, sobre todo un videojuego, para que no se trabe la mecánica, para que la jugabilidad sea fluida. Él ya en 2014 era un visionario, veía la importancia de esto. Todavía la mayoría del presupuesto de desarrollo iba para PC y consolas, y los videojuegos para móviles estaban recién naciendo. Fue en el 2017 cuando se consolida los móviles como
que agarran la gran mayoría del presupuesto de desarrollo de videojuegos. Bueno, él sigue diciendo, con la llegada del contenido exclusivamente digital, una persona puede llevar una biblioteca de juegos completa en su bolsillo, en un teléfono inteligente o tableta. Por eso se habla de dispositivos móviles o por ahí alguna consola portátil. Los juegos que antes requerían un monitor, una computadora y un controlador, ahora se pueden jugar en cualquier lugar y en cualquier momento. Las pantallas táctiles han permitido la creación de nuevos sistemas de control y género de juego. Los juegos móviles han cambiado no solo la forma en que jugamos, sino también la forma en que se fabrican, en que se desarrollan los videojuegos. Y fíjense esto es muy importante, si bien yo les venía diciendo, les venía hablando acerca de la importancia de formar un equipo de desarrollo, un equipo de diseño de videojuegos, porque se necesitan distintas habilidades, se necesitan hacer varias tareas, varias actividades para llegar a tener un videojuego exitoso. Fíjense que acá Rogers nos da una esperanza a todos, yo me incluyo, ¿no? Los juegos que solían requerir grandes equipos y grandes presupuestos para crear, ahora están siendo creados por equipos pequeños e incluso individuales. Equipos individuales, equipos de una sola persona. Los juegos se pueden crear más rápido y por menos dinero que sus contrapartes de consola y computadora. Está hablando obviamente de los juegos para móviles. El juego se basa en sesiones de juego de cartas y juegos repetidos. Suena familiar, ¿no? La producción de juegos móviles se asemeja a los primeros días del desarrollo de los videojuegos, cuando los juegos eran producto de equipos pequeños o incluso de una sola persona. También la forma en que un juego puede ganar dinero ha cambiado. El diseño del juego monetizado ha cambiado la forma en que se pueden generar ingresos, brindando al desarrollador y editor más oportunidades para ganar dinero. Es justo decir que los juegos móviles han cambiado la forma en que jugamos para siempre. Eso ya lo decía en 2014, cuando estaban creciendo los juegos para móviles, y ya se hizo realidad, como les digo, en 2017, y hoy en día ya están instaurados como la fuerza principal dentro de lo que es el desarrollo de videojuegos. Otro impacto en los juegos es la llegada de la distribución digital. Si ya no es necesario mandar un DVD, mandar un manual con el tutorial explicando cómo se juega el juego. Me acuerdo que había juegos que venían con un manual impreso grandes, eran grandes, ¿no? Venía el DVD, el manual, y después, bueno, era que te lo descargabas en línea y todo eso. Los juegos se pueden comprar y ser descargados en cualquier momento a través de Internet. Plataformas de juegos digitales como Steam, Ouya, es que ya PlayStation. Ouya ya no existe, Ouya este, fue un experimento muy interesante, lástima que no funcionó, al final, bueno, terminaron cerrando. Steam quedó, PlayStation, XBLA, no sé qué será. Nintendo Store, GameStop App, anteriormente Stardock y Origin Client. Bueno, esto recuerden, lo escribí en 2014, en ese momento existían todos estos sitios, estas empresas. Ahora no existen todas estas. Aún ya estoy seguro que ya no existe, por ejemplo. Han mejorado o incluso reemplazado la necesidad de una consola. iTunes y la tienda de Android permiten a los jugadores descargar juegos para dispositivos móviles y tabletas. El almacenamiento físico y el espacio ya no es un problema porque los jugadores pueden tener tantos juegos como sus discos duros puedan aguantar. Por supuesto, la distribución digital ha provocado que los minoristas reaccionen con incentivos para los jugadores que quieren comprar juegos de la manera tradicional. Yo quiero mi DVD, yo quiero esto, aquello, o sea, el juego en formato físico. Endulzando la oferta con pases de temporada de contenido exclusivo y mercancía coleccionable. Claro, cada vez vemos que hay lanzamientos de tal temporada de tal videojuego con contenido digital exclusivo, si te suscribí acá, y con un descuento, y etcétera, etcétera.
Claro que también no se olvida de las PC, de las consolas, y él también habla de las PC. A medida que el hardware, la memoria y el almacenamiento de la computadora evolucionaron hacia medios de CD y DVD, las computadoras y los juegos se volvieron más detallados, más complicados, más complejos. El ascenso de los juegos de disparos en primera persona, FPS, First Person Shooter, se puede atribuir a la popularidad del controlador del mouse. A mediados de la década de los 90, la computadora era la computadora era la plataforma de juego dominante. Varios géneros de juego, particularmente los de estrategia, los FPS y los juegos en línea multijugador masivos, o MMO, siguen siendo muy fuertes en la computadora, en la plataforma PC, en lo que es la computadora. Los juegos de pantalla táctil, que solo se encontraban en dispositivos portátiles, son aún más populares ahora que las pantallas táctiles también se están convirtiendo en estándar en los escritorios. O sea, está hablando de las PC y de las notebooks, de las computadoras portátiles, ya muchas vienen con pantallas táctiles. Por ahí quizás acá todavía no estamos viendo muchas pantallas táctiles en el escritorio, pero en otros lugares, como les decía, cuando hay una mejor infraestructura, sí. Bueno, y ya que estamos, aprovecho para poner la clasificación de Scott Rogers de los videojuegos. Vieron que anteriormente vimos la de Adams, que era del 2010, que era una buena manera de empezar, porque tener estas clasificaciones, tener todo esto, y de personalidades que son muy influyentes en el mundo de los videojuegos, nos permite ir formando un lenguaje común con el cual podamos comunicarnos y entendernos. Y recuerden que no solamente es necesario que nosotros, los diseñadores, los desarrolladores de videojuegos, nos podamos entender y podamos comunicarnos, sino que también tenemos que comunicar nuestras ideas, nuestros juegos, se los tenemos que hacer entender a gente que no es que no es del diseño, que no es del desarrollo. Por ejemplo, los posibles financistas, por ejemplo, los jugadores, porque tenemos que atraerlos hacia nuestra oferta, de alguna manera. Bueno, Rogers establece bien claramente los criterios por los cuales él hace la clasificación de los videojuegos. Y acá fíjense, miren cómo será esta gente de apasionada, porque todas estas personas jugaron muchos juegos, empezaron a crear y a diseñar juegos que a ellos les gustaban y que pensaban, y pensando qué tipo de juego le gustará al jugador. Si ellos se ponían los zapatos del jugador y pensaban qué tipo de juego. Pero para llegar a ese nivel hay que tener no solamente el vocabulario común, sino que hay que tener conceptos bien claros. Bueno, fíjense, Roger empieza criticando lo que es el género. ¿Qué es el género? El término género se utiliza para describir una categoría de algo. A menudo las categorías utilizadas para describir libros, películas, música. La música va a ser rock and roll, gospel o country. Bueno, son los tres géneros más influyentes en Estados Unidos, los más populares, ¿no? Rock, gospel o country. Las películas pueden ser acción, romance o comedias. Los libros pueden ser drama, biografía o terror. ¿Se entiende? Esta es la manera en que él escribe el libro, siempre haciendo preguntas, interrogando al lector, haciendo que participe. Luego siguen, los videojuegos también se pueden clasificar en género, pero aquí es donde se complica un poco, porque los videojuegos tienen dos tipos de género, dice él. El género de la historia y el género del juego. Al igual que en los ejemplos anteriores, el género narrativo, él ya va definiendo género narrativo, describe al juego según el tipo de relato, que puede ser fantástico, histórico, deportivo, de acuerdo al tipo de relato que siga el juego. Y el género del juego describe el tipo de juego según su gameplay, o sea, su jugabilidad. De la misma manera que una película puede ser un documental o una película de arte. La diferencia está en el formato del juego y la interacción del jugador.
El género del juego describe el juego, no el arte ni la historia. Simple. Bueno, esto es lo que dice Scott Rogers, ¿m? Que directamente el género del juego describe al juego, no tiene que ver con el arte ni con la historia. Más adelante dice, bueno, más adelante en su libro, por supuesto, se hablará sobre el género de la historia. Y entonces, a partir de ahí, porque recuerden que los videojuegos, si bien toman prestados de otras artes, como el cine, como la música, como incluso la literatura, toma elementos de todas estas artes, pero ya es un arte propio. Quizás el más cercano, quizás es el cine, pero incluso hay una gran diferencia, porque en el cine uno va al cine, compra la entrada, se sienta a ver la película y bueno, ve la película del principio hasta el fin, no incide sobre la película. En cambio, el videojuego nos va a mostrar imágenes, efectos especiales, sonido, todo eso, pero uno con las acciones va definiendo la trama del videojuego. Incluso hay videojuegos que tienen múltiples finales de acuerdo a las decisiones que va tomando el jugador. Hay otros que son más lineales, ya hablaremos cuando hablemos de narrativa, ya veremos todas estas posibles narrativas. Pero, y les comentaba, actualmente en el mundo, en todo el mundo, hay un gran debate. Se está por considerar el juego, a los videojuegos, el octavo arte. Más allá del séptimo arte que es el cine, ya los videojuegos están tomando fuerza. Recuerden cuando veíamos eh, que en los 90, a finales de los 90, entre esa transición de los 90 y los 2000, hubo en Estados Unidos un gran debate por los juegos violentos, que fueron las masacres de Columbine y otras más. Eh, y pasaron muchas cosas interesantes, no solamente las categorías de clasificación ESRB en Estados Unidos y PEGI en Europa, sino que la Corte de Estados Unidos definieron que los videojuegos son este, obras de arte y son parte de la cultura. Ahora en Europa, en Barcelona, hay también un debate muy importante de gente, de intelectuales y de comunidades también, que están buscando que se acepte al videojuego como una de las artes propias de la humanidad. Bueno, estábamos con la clasificación de Scott Rogers, la clasificación de los juegos. ¿Cómo va a, qué es el género? El género de los videojuegos, según Rogers, describe al juego, así, sin entrar a filosofar tanto, y él dice, y fíjense que es larguita, y esta taxonomía de Rogers es muy utilizada actualmente en la industria del videojuego. Casi todos vienen y se centran acá y buscan acá. Si bien es cierto que esto va evolucionando, pueden aparecer más géneros, es lo que van apareciendo son subgéneros, porque se van mezclando los géneros principales y van produciendo algo nuevo. Bueno, el primer género habla del género de acción. Los juegos de acción se basan en la coordinación ojo-mano y la habilidad para jugar. Hay muchos tipos de variaciones estilísticas disponibles, lo que lo convierte en uno de los géneros más diversos. Muchos de los primeros juegos de arcade fueron juegos de acción. Después tenemos los juegos de aventuras, los que se centran en personajes, como en el juego del rol. En el inventario hay que ir coleccionando cosas, administración, historia, incluso a veces la resolución de acertijos, los famosos puzzles o rompecabezas. Los juegos de realidad aumentada, o AR por las siglas en inglés, Augmented Reality, disculpen mi inglés, incorpora dispositivos periféricos como cámaras y para posicionamiento global o GPS en el juego. Eh, o el Pokémon Go, cuando se lanzaron el Pokémon Go en realidad aumentada. Bueno, educativo. Y acá empiezan ya las diferencias. Fíjense, ya habla de educativo, fiesta, rompecabezas, ritmos serios. O sea, da una categoría para los juegos educativos y otra categoría para los serious games, para los juegos serios. Veamos de qué se trata. En los juegos educativos, la intención principal es educar mientras se entretiene. Generalmente están dirigidos a un público joven, niños o adolescentes.
Los juegos tipo fiesta. La intención principal del juego, no, fiesta, este tipo de juego está diseñado específicamente para que varios jugadores compitan en una variedad de diferentes estilos de juego, desde concursos hasta juego de habilidad. Ya me imagino, ¿están pensando en algunos? A ver, vayan escribiendo en el chat. Rompecabezas. Los juegos de rompecabezas se basan en la lógica, la observación, la finalización de patrones. A veces son lentos y metódicos, otras veces requieren una coordinación ojo-mano rápida, como el juego de acción. Pero siempre son muy eh, adictivos. Uno logra la inmersión rápidamente en el tipo de juego rompecabezas. Ritmo. En un juego de ritmo, un jugador trata de igualar un ritmo o una canción para ganar puntos, moviendo el cuerpo o haciendo algo con el control, con la mano. Y llegamos a los juegos serios. Dice, a primera vista, los juegos serios parecen similares a los juegos educativos. ¿Mm? Pero él dice, los juegos serios van a centrarse en los problemas sociales. Pero el género es más diverso que eso, porque se utilizan juegos serios para brindar capacitación, publicidad o simplemente para existir como arte, o sea, para que uno lo admire. Y ya entramos en una cosa eh, acá en el límite, porque dijimos que los videojuegos se diferenciaban de las otras artes por la interactividad. Y acá, para existir como arte, estamos hablando de un videojuego que el jugador va a tener una participación, va a tener una interactividad con este videojuego, pero que por ahí puede ser existir como arte. Bueno, el juego gris, que ya vamos a hablar de este juego más adelante, es uno de este tipo de juegos que ya van a ver cómo estuvo hecho. Bueno, los juegos de tirador, los shooters, los tiradores se centran principalmente en que los jugadores se disparen proyectiles entre sí. Y es uno de los juegos más populares, al menos en Occidente, y hay muchísimas variaciones. First person shooter, third person shooter, kill them all, ¿sí? Disparos en primera persona, en tercera persona, y eliminarlos a todos, o el último en pie. Bueno, los juegos que más facturan, simulación. Las simulaciones se centran en crear y administrar un mundo o un parque temático. No nos olvidemos de los parques temáticos. Fullerton hablaba de esto, Adam también, que por ahí hay atracciones electromecánicas y que ya están dirigidas por computadora, y eso también hay que diseñarlo, programarlo. Hay un equipo de diseño, de desarrollo detrás de eso, y básicamente hay interactividad de un jugador que participa en esto, y también en los parques temáticos. Se los considera a veces videojuegos, a veces no, depende de un montón de factores. Pero si en un parque temático hay mucha simulación, sí estamos hablando de un videojuego. Una granja, la vida de un adorable monstruo, todo eso se puede simular eh, a través de la simulación. Muchas simulaciones se cruzan con el reino de los juegos de juguete, se le decía. Son juegos que brindan herramientas para la creatividad, pero no tienen condiciones de ganar o perder, ¿sí? No hay condiciones, sino para simplemente jugar, creando, haciendo cosas, y nada está mal, nada está bien. Por ahí te pueden dar algún puntaje, algo, pero no hay unas condiciones no hay un equipo que vence a otro, esas cosas. Los deportes, estos que avanzaron muchísimo, estos juegos se basan en competencias atléticas, desde deportes tradicionales hasta los deportes extremos. Al igual que en los juegos de acción, hay muchas formas estilísticas con este género, que van de simulaciones realistas hasta las variantes de fantasía. Los juegos de estrategia, pensar y planificar, es lo que distingue estos tipos de juegos. Este es uno de los juegos más antiguos, como por ejemplo el ajedrez, el Go, ese tipo de juegos, ¿no? Que hay mucha estrategia, mucha competencia. El juego tradicional, bueno, acá habla de los juegos tradicionales porque muchas veces el solitario, por ejemplo, que era un juego de mesa que se hacía con cartas, hay múltiples, miles de versiones de solitario en videojuegos. Y no solamente el solitario, el magón, otro tipo de rompecabezas, sobre todo de mesa, ¿no? Bueno,
A eso le llaman los juegos tradicionales, que son los juegos de mesa que fueron llevados al formato videojuego. Pueden estar basados en juegos que sí tienen otro formato, pero por ahí se crearon algunos juegos nuevos que no existen físicamente, pero que sí existen en el formato videojuego. Bueno, juegos de cartas, tablero y juegos de casino entran en este juego. La simulación de vehículos, bueno, que es tan importante, Flight Simulator, lo de Gran Turismo y todo eso. Los jugadores simulan pilotar o conducir un vehículo, desde un auto de carreras hasta un luchador estelar. Hay una variedad de opciones también de estilo y de control para que cada jugador haga la experiencia, ya sea tipo arcade o una experiencia de simulación mucho más realistas. Bien, ahí veo que escribieron algo. Bien, muy bien lo que dice Jimena. Dice, los juegos multijugador es que son una experiencia social porque se conocen personas de otros lugares y ahí se relacionan con distintos usuarios en diferentes idiomas. Bien, sí, hay muchas, eh, hay muchos aditivos, digamos, mucho aderezo. Bueno, los juegos actualmente combinan varios géneros y subgéneros y constantemente se crean nuevos porque justamente esta combinación da lugar a una nueva clasificación. Por ejemplo, por citar el que cita Roger en su libro, Grand Theft Auto combina acción y aventura, disparos en tercera persona, conducción, simulación de vida y género de arcade de acción en un solo juego. Un montón de cosas en un solo juego. Ah, este me gustó. Si lo buscan lo van a encontrar. Tupertario Tross, o sea, de cambia T la primera letra de Super Mario Bros. 11 combina a la perfección Super Mario Bros. Y Tetris. Me acuerdo cuando leí el libro y buscaba, no sé, no encuentro, todavía se lo puede encontrar. Eh, Uno empieza como jugando el Super Mario Bros., pero apretando una tecla cambia al Tetris. Y bueno, porque llega un momento en que hay que ir de uno a otro lado, bueno, porque por ahí llega Mario a una plataforma que no puede subir y entonces tiene que jugar al Tetris y tratar de eliminar esa plataforma lo antes posible para poder seguir avanzando y después cambiar de nuevo Mario y así. Bueno, eso fue, hoy no llama tanto la atención, pero en su momento era algo novedoso, ¿no? ¿Qué sigue entonces? ¿Cuál va a ser más popular? ¿Qué género? ¿Qué combinación de género? Y ojalá que alguno de ustedes sea un creador de un nuevo juego, que todos podamos disfrutar, de algún nuevo tipo de género de juego que podamos disfrutar. Bueno, después de esta introducción, sí, Rogers empieza a hablar del diseño de videojuegos. Pero bueno, antes de que entremos en lo que es el diseño de videojuegos, este es un documento larguito, pero lo vamos a hacer rápido porque hay muchas cosas lindas acá. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? A ver, no hay nadie en espera, somos 37 hasta el momento. A ver el chat. Dice Renato que le gustan los rogue light y rogue like. Ah, no conozco los rogue light. ¿Qué son los rogue light? Los rogue like sí, pero los rogue lite no. Mira, eso no los conozco. Son parecidos, pero cambian en el sistema de progreso. Unos son como más livianos para jugadores casuales y Ah, otros son como más para gente más hardcore que se le dedica más horas. claro, los roguelikes serían los segundos y los light los primeros, los más livianos. Ah, mira, no conocía los roguelikes. Mira vos. Bien ahí. Claro, son tipo una mezcla de varios sistemas, pues como un RPG, porque vos vas mejorando tu personaje, pero tenés que jugar varias partidas y en cada partida guardás algún atributo nuevo o algún objeto y ese lo usás para la siguiente misión. Y así, es como cíclico, vos repetís el mismo proceso y te vas mejorando para seguir avanzando. Bien, bien. ¿Alguien más quiere decir algo? No sé sobre el tema ese que usted dijo de crear un nuevo juego, pero no sé, por ahora sí siento como que el público más adulto se cansa, ¿no? O va así. Yo solo consumo muchos videos de YouTube y bueno, hay gente así que sube video y dice que
la mayoría de gente ya estamos sintiendo como que los juegos están siendo siempre repetitivos, Bueno, pero no sé, aún así crea un juego nuevo con una temática diferente, no sé qué sería si ya está casi todo explotado, casi ahora en la actualidad, como cuántos años habrán pasado desde que inician los videojuegos, de ser extremadamente difícil crear algo innovador. eh, a ver, sí y no. Siempre hay lugar para la innovación, no se desanimen, siempre hay algo que no se le ha ocurrido a los otros, y sí, se van repitiendo ciertos tipos de juegos. Recuerda que vimos la evolución de las audiencias, y justamente personas que han estado jugando 10 20 30 40 años los videojuegos, que ya conocen las mecánicas, que ya conocen los objetivos y todo esto, no las sorprende fácilmente y son más exigentes. Pero también tenemos las nuevas generaciones que recién están descubriendo el Tate que recién están descubriendo Mario Bros. Y todo eso, y que también va a ver. A ver, Jimena levantó la mano, sí, Jimena. Quería decir, no sé, acá, porque estaba leyendo ahí lo de su pantalla, que el príncipe de Persia, que él uno fue de los, com- que él fue fueron uno de los primeros juegos creados por un solo individuo. Sí, ya, Yo ya había visto llegamos. un video, creo. Sí, sí, Ah, pero quería recalcar algo que no está ahí, o sea, un comentario que él también fue el primero en hacer captura de movimiento para el movimiento de los personajes, o sea, para cómo salta el personaje, pelea, la postura. sí, Obviamente que no existía en esa época captura de movimiento como para ponerle parches, esas cosas que se les pone ahora, pero él lo hizo a mano, o sea, sí. fue un trabajo muy duro para él captar cómo se movía una persona trepando un muro, bajando, corriendo y eso. Gracias, profe, eso nomás. Bien, gracias, Jimena. Totalmente innovador, sí. Bueno, ya vemos lo que es el príncipe de Persia. Hay pregunta, Daniela, ¿algún método para encontrar el nombre del juego? Y bueno, es como encontrar una buena historia, creatividad. Yo te dije mi método, yo salgo a caminar, me doy una buena caminata por acá, por allá, me oxigeno, me desconecto de algunas cosas. Bueno, yo leo libros, estoy aprendiendo a tocar el piano, escucho mucha música también, disfruto mucho del arte. Por ejemplo, el teatro es algo que mi esposa, el gusto por el teatro me ha iniciado en el teatro. Fuimos a ver, por ejemplo, a Brandoni y Héctor Blanco. Me acuerdo que ahí me di cuenta por qué estos actores son tan buenos actores. Verlos en escena, en vivo, la manera en que usan la voz, en que usan la postura, ellos se destacaban del resto. Brandoni y Oscar Blanco. Se destacaban del resto, pero es algo que tienen que vivirlo. Es como ir a escuchar una sinfónica, o como escuchar a los Rolling Stones, o como escuchar, qué sé yo, a la 25. Podemos hablar, puedo tratar de explicarles la vivencia, pero uno tiene que estar ahí, ver a la gente cómo reacciona, ver el ambiente que hay, o el partido de fútbol el domingo a la tarde. Eh, Son cosas que nos despiertan, o agarrar la PC y cargarse, por ejemplo, uno de los últimos juegos así eh, que vi fue de Id, ¿cómo era? Uy, ya no me acuerdo el título, mira. Pero que era una saga de Wolfenstein 3D, pero que la sacaron en el 2015, que no me acuerdo cómo se llama, ya con muchas fotos más realistas, impresionante el juego. Ah, mira lo que dice la vida acá. Antes de inventar un nuevo juego, atrapar nuevos públicos. Interesante concepto para tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a seguir. Bueno, y acá Rogers dice, bueno, ¿y quién hace todo esto? ¿Quién hace todo esto? Le voy haciendo un spoiler. En el libro de Rogers, él habla mucho del diseño y dice que el diseño es lo principal en el desarrollo de un videojuego. Entonces, él le pone mucha ficha a lo que es el diseño de videojuegos. Bueno, así como hay muchos géneros de juegos, hay muchos tipos de personas que los hacen. Fíjense cómo empieza, ¿no? Los equipos de videojuegos que crean juegos se conocen como desarrolladores o equipos de desarrollo. Son parecidos a un equipo de producción que hace una película, un programa de televisión que tenés un montón de gente, iluminadores, los que maquillan, los que graban la imagen, los que graban el audio, etc. Varias personas creativas
todas trabajando juntos para crear entretenimiento. Pero en los primeros días los juegos fueron creados por individuos. Un ejemplo, bueno, el que cita acá es El Príncipe de Persia, creado por Jordan Mechner. Acá está en una Comic Con de San Diego, creo que era la del 2010. Jordan Mechner programó, diseñó, animó todo el juego e incluso hasta compuso la música, esa música persa, la música del Príncipe de Persia. Me acuerdo que realmente los movimientos, eh, en la musiquita, lo que proponía el juego, esto de ir por laberintos, cómo el personaje saltaba, se agarraba de acá, caía, hacía las flexiones y todo eso, y con estos dibujitos que vemos acá, yo lo jugué. Yo lo jugué al Príncipe de Persia, confieso que lo he jugado, parezco Pablo Neruda en la Isla Negra cuando escribe los versos del Capitán, confieso que he vivido, bueno, cuando fue exiliado, ¿no? Pablo Neruda. Bueno, la creación de juegos finalmente evoluciona hacia los equipos de desarrollo de videojuegos, porque a medida que los juegos se hacen más comerciales, más complejos tecnológicamente, y los juegos que originalmente requerían 2 o 3 programadores para hacerlo, ahora necesitan personas con una gama más amplia de habilidades y obviamente más personas. Por ejemplo, se necesita personas con capacidades para hacer gráficas mejores. eh, y al principio, claro, si eran programadores, nada más muchos de los programadores no tenían la parte artística desarrollada. Carecían de la habilidad artística para utilizar completamente el poder ponerle de los editores de imágenes o de los modeladores que había en ese momento. Entonces, y claro, el público se fue haciendo más difícil, era más difícil satisfacer al público con los mismos juegos. Entonces se fueron apareciendo los equipos de arte, los especialistas en arte. Al principio los juegos eran diseñados por cualquier miembro del equipo, el que tenga la mejor idea. Y cuando el contenido del juego se iba haciendo más complicado, se crea un puesto dedicado, el de diseño. Recién, fíjense, estamos hablando del equipo de diseño. Tanto el creador de Mario, Shigeru Miyamoto, como yo, porque está hablando Scott Rogers, está escribiendo su libro, comenzamos como artistas, eran artistas que se trasladaron al área del diseño de videojuegos. Aunque los miembros del equipo pueden usar muchos sombreros, la especialización es un lugar común en los equipos de producción más grandes. Claro, si el equipo de producción es grande, tiende a ser más especializado. En el equipo de producción indie, una persona tiene que hacer varios roles. Con el auge de los juegos móviles independientes, el ciclo de producción se ha alejado de los equipos de desarrollo más grandes. Más y más juegos están siendo creados por equipos pequeños. Fíjense lo que dice Scott Rogers, que es alguien que conoce muchísimo y una persona exitosa en la industria del videojuego. Citan Minecraft, Spelunky, Tiny Wings, fueron creados por una sola persona. Ahora que los equipos creativos ya no dependen de grandes presupuestos y editores, el poder ha vuelto a mano de los desarrolladores. Por un lado, al tener equipos de desarrollo más grandes, porque hay una empresa que decide invertir en el desarrollo de tal videojuego, y entonces hace todo un equipo de diseño con mucha especialización, pero también hay mucha demanda, hay muchas restricciones, hay muchas fricciones entre lo que es el trabajo del equipo creativo y lo que son los accionistas, que quieren dinero y quieren rápido. Y a veces terminan ahogando, sofocando buenas ideas o el trabajo de los equipos creativos. Y eso parecía que se venía una crisis, y cuando salen justamente los juegos móviles, se pueden volver a armar equipos pequeños, equipos individuales, y entonces ya hay equipos que no están tan dependientes o que no tienen que rendir cuenta a inversores que lo único que entienden es dinero ya. El proceso creativo no hay una receta. Nadie puede anticipar si la idea que va a tener va a ser un éxito total o no, cuánto tiempo va a tardar en desarrollarse, cuánto tiempo va a tardar en crecer, etc. Para el proceso creativo no hay receta, pero sí hay que darle espacio, hay que darle tiempo, hay que nutrirlo con buenas cosas. Por eso les digo,
hagan las cosas que les gustan. A mí me gusta ir al cine, me gusta escuchar buena música, voy a conciertos en vivo, de rock, de jazz, de música clásica. Leo literatura, bastante literatura. Aparte de leer lo que es el desarrollo, el diseño, el desarrollo de videojuegos, programación. Bueno, leo mucho de matemática también, pero digamos, uno siempre está nutriéndose de cosas, ¿no? Siempre está haciendo ese background que llaman, y uno no sabe dónde van a salir las ideas. Así que bueno. Entonces dice, el poder ha vuelto a los desarrolladores. Ya podemos encontrar un nicho, gracias a los juegos móviles, de poder decidir qué tipo de juegos va a hacer y cómo hacerlo. Entonces acá empieza a hablar de los roles. Empieza con el programador, porque bueno, antiguamente el programador era el que hacía todo, pero bueno, fue cambiando esto, ¿no? Dice, utilizando el lenguaje de programación como C++ y Unity. Bueno, en realidad Unity no es un lenguaje de programación, Unity es una plataforma, es una IDE, este, es un entorno de desarrollo, es un motor, un game engine. Y Unity utiliza diversos lenguajes. El más usado en Unity es C Sharp, que es una extensión, una variación del C++. Lo que pasa es que C Sharp fue muy influenciado por Microsoft y bueno, y actualmente el editor Code de Microsoft es el más usado, ¿no? Bueno, un programador escribe el código que dibuja los gráficos del juego y el texto en pantalla. Ahí tenemos un programador con un montón de pantallas, todas de texto. Desarrolla los sistemas de control que permiten a los jugadores interactuar con el juego. Crea el sistema de cámara que permite a los jugadores ver el mundo del juego. Programa la física que afecta a los jugadores y al mundo del juego. Escribe el sistema de inteligencia artificial que controla a los enemigos y la secuencia de comando de objetos. O sea, hace todo ese trabajo que es por abajo, el código, que digamos el código no se ve, pero se ven las acciones, los personajes, las interacciones con el mundo, con los enemigos y todo eso. Un trabajador puede trabajar exclusivamente en herramientas para ayudar a los miembros del equipo a construir el juego de manera más eficiente. Otro programador puede escribir código para simular la física del mundo real, haciendo que el agua parezca realista, o desarrollar cinemáticas inversas para personajes. Otro programador puede trabajar únicamente en herramientas de sonido para reproducir música de efecto. Bueno, ya todo eso, digamos, está integrado en el Game Engine, en el motor de juego. Ya está integrado en Unity, ya está integrado en Unreal, en Godot, en GameMaker. Eh, no necesitamos un programador que se especialice en todas esas cosas, sino que por ahí un solo programador puede hacer todas estas tareas, pero también mientras más conocimiento tenga de sonido, más conocimiento tenga de física, más conocimiento tenga de animación, de cinemática, mejor va a ser el trabajo. Como muchos de los trabajos en la industria de los videojuegos, los trabajos de programación son cada vez más especializados. Independientemente de la posición, un programador necesita tener una excelente comprensión de las matemáticas, del 2D, de los 3D, de la física, los sistemas de partículas para simular fuego, nube, etc. Interfaz de usuario, inteligencia artificial, dispositivo de entrada a las redes informáticas que nos permiten la comunicación. Estas habilidades siempre tienen una gran demanda y algunos programadores hacen una buena vida, dice, como contratistas, moviéndose de un proyecto a otro como hired gun o asesino a sueldo. Hay una especie de juego de palabras, habla mucho de esto de hired gun y otros anglicismos, hablando de esto, pero no se refiere a asesino a sueldo de forma literal, sino porque se le llama asesino a sueldo porque van a brindar soluciones temporales a equipos que están asediados por cronogramas, porque tienen que dar resultados, no encuentran la vuelta, y a veces un buen programador es la solución para ese tipo de equipo, a veces, no siempre. Luego tenemos los artistas, pero que también o es una persona o es un equipo. En los primeros días de los videojuegos, los programadores crearon todo el arte del juego. Y por esto es que este arco era tosco, era crudo, era pixelado, porque era lo que manejaban los programadores. Ahora ese tipo de arte se llama arte del programador. Y bueno, acá haciendo un poco de broma, siendo un poco jocoso, recuerden que él venía del mundo del arte. Gracias a Dios vinieron los artistas reales.
Uno de los primeros artistas trabajando en videojuegos fue justamente Miyamoto, el creador de Mario y Donkey Kong. Él fue capaz de crear personajes de dibujos animados memorables con una CPU de 8 bits utilizando solo píxeles de 2 bits. Esto significa que los elementos del fondo tienen 4 colores por los 2 bits y los sprites solo tienen 3. Eso es mucha personalidad por píxel. Hay que trabajar con esas restricciones. Y sin embargo, de todo ese entorno salió Mario Bros. Hubo alguna excepción en los primeros días como Dragon's Lair, cita una empresa Cinematronic, y Space Ace, juegos muy hermosamente animados, creados por animadores que antes habían trabajado para Disney, como Don Bluth, pero esos juegos eran raras excepciones. Estos chicos, esta gente, ya no eran chicos, ya eran veteranos en ese tiempo, empleaban discos láser para reproducir las secuencias de video, o sea, usaban muchísima tecnología. Pero al pasar los años hubo cada vez mejor hardware, más memoria, lo que dio lugar a más profundidad de color, más píxeles por pulgada, o sea, mayor definición, lo que nos permitió tener gráficos más grandes, más realistas. Entonces los artistas podían hacer volar más su imaginación y crear cosas más interesantes y inmersivas, más detalladas. Fondo y personajes como se ven en los juegos dibujados a mano como Darkstalkers de Capcom del 94 y Metal Slug de SNK del 96. Esos juegos, ver la historia de esos juegos es interesante. Fueron muchos artistas que trabajaron para lograr la animación de estos juegos. A medida que el software también de computadora de gama alta se fue haciendo más accesible, estaba hablando del software de edición de imágenes, los gráficos en 3D que se habían limitado a películas como Tron, estamos hablando del 82, que era prácticamente el software y el hardware eran privativos de ciertas empresas, y corto animado de Pixar como Luxor Junior, del 86, claro, pero el software de animación fue asequible a las computadoras hogareñas, entonces también fueron apareciendo otros proyectos. Los verdaderos gráficos en 3D habían estado en los juegos de arcade, desde Battlezone de Atari, de 1980, pero el movimiento para llevar el 3D a los hogares comenzó en el 3DO con Crash Bandicoot y Total Eclipse, ambos de Crystal Dynamics en 1993, la década de los 90, cuando aparecen las tarjetas aceleradoras gráficas y las PC eran la consola por excelencia, ¿se acuerdan? La popularidad de los juegos 3D en tiempo real como Wolfenstein 3D y Doom, ambos de id Software, y el uso de gráficos tridimensionales pre-renderizados en Myst de Brotherborn, otra empresa que también Myst, fue un juego muy icónico, y Donkey Kong Country, aseguraron que los 3D obtuvieran el lugar para quedarse. Ya no había manera, ya casi todos los juegos tenían que ser 3D y parecía que todos los juegos iban a ser 3D. Al igual que con la programación, el arte, pero para poder llegar a que todos tengan 3D, tuvo que pasar todo esto, el avance, no solamente en el hardware, sino también en el software, y que todo eso fuese más asequible para más gente, no solamente privativo para las compañías que podían pagarlo. Entonces, lo mismo que con la programación, el arte de los videojuegos se ha convertido en un trabajo especializado. ¿Sí? Un artista conceptual sigue utilizando papel, lápiz, grafito, crayones, o sea, sigue utilizando los medios físicos y también las computadoras, tabletas digitalizadoras especializadas con los pen a presión en pantallas táctiles y todo eso, para poder dibujar personajes, mundos y enemigos que se verán en el juego. Si bien el arte conceptual nunca se usa en el juego final, sino que solo se usa como referencia para otros artistas, es muy importante en el desarrollo, en el diseño del videojuego, ¿sí? Porque sirve de guía para todo eso. Porque a partir de este arte conceptual se transmiten las ideas justamente a todos los demás artistas y animadores y programadores, etc. Modeladores 3D, artistas de ambiente, son roles que empiezan a aparecer. Construye el personaje ambiente utilizando programas como Maya, 3D Studio Max, Blender inclusive.
Los artistas de textura literalmente pintan superficies, modelos y ubicaciones tridimensionales. Los artistas de efectos visuales crean efectos espectaculares utilizando combinación de 2D y de 3D. No nos olvidemos del artista de interfaz de usuario, que es lo que va a usar el usuario para navegar a través del juego. Él diseña iconos y elementos que se usan en la interfaz del juego y la pantalla de visualización frontal, o sea, el casco de animación. Los animadores animan al personaje del jugador y crean escenas como si fuese una película animada de gran presupuesto. Los artistas técnicos ayudan a todos los demás, dan soporte a todos los otros artistas, haciendo una gran variedad de tareas, como montar los modelos para permitir que los animadores los muevan, enseñar a los compañeros artistas las últimas herramientas y tecnologías, etc. Vemos que hay muchos roles solo en el equipo de artistas, ¿sí? Que se va especializando cada vez más. Por supuesto, si es un proyecto con bajo presupuesto, quizá una sola persona tenga que hacer varias de estas cosas, ¿sí? El director de arte supervisa el trabajo de todos los artistas, manteniendo la visión artística de todo el proyecto y hace que no se desvíe, que sigamos el arte conceptual, ¿sí? Independientemente de qué tipo de posición de arte sea la que te interesa, asegúrate de estudiar los conceptos básicos y sigue dibujando, seguir practicando. Bueno, después habla del diseñador, que generalmente uno dice, bueno, el diseñador de niveles, pero el director, planificador, diseñador principal o diseñador de juegos senior, el principal, el jefe de diseñadores, el líder de los diseñadores. No importa cuál sea el título del trabajo, el papel del diseñador es el mismo, crear las ideas y las reglas que componen un juego. Un diseñador de juegos necesita poseer muchas habilidades y debe amar los juegos. Recuerda que Scott Rogers, había citado al principio, un diseñador de juegos debe amar los juegos. Y como buen diseñador debe ser capaz de decir cuando un juego está bien o está mal. Y una respuesta aceptable no es porque apesta simplemente, porque está feo. Tiene que saber explicar por qué no funciona bien un videojuego. Justamente esa es la idea de poder hacer, de entender, de hacer un lenguaje común y poder comunicarnos con la idea y hablar, ya sea de las mecánicas, del arte conceptual, hablar de los objetivos, hablar de la narrativa, etc. Lo mismo que con el equipo de arte y de la programación, el diseño se está convirtiendo en una profesión. Los diseñadores de niveles crean mapas de papel, eh, construyen gray box level o cajas grises de nivel. El tema de construir cajas grises viene de una cuestión técnica práctica. Cuando estás en la etapa de diseño, antes de pintar, por ahí quizá un personaje o un ambiente, un edificio, se hace una maquete digital y la haces gris. Y vos podés más o menos, de acuerdo a los niveles de gris, vas a ver que más iluminación, menos iluminación va a tener. Eso se hace rápido. Y para probar las mecánicas, vos usás estas cajas grises, que todo es gris. Y después las coloreás. O cuando haces un prototyping, las podés colorear. Pero las cajas grises se usan mucho porque son rápidas y te permiten decidir si vamos bien por este diseño o no, o lo cambiamos. Bueno, ya vamos a ver más adelante cómo se usa. Es un nivel de prueba de jugabilidad sin muchos detalles visuales de los mundos. Entonces llenan los niveles con todo, enemigo, tesoro, pues todo en gris, o sea, todo rápido, todo rápido. Es para probar la mecánica, para probar si la idea va bien o no, o si la ubicación espacial está bien, o si la trama se corresponde con todo el ambiente que estamos desarrollando o no. Los diseñadores de sistemas, fíjense ahora, desarrollan cómo los elementos del juego se relacionan entre sí, la economía del juego o el árbol tecnológico. Los guionistas usan herramientas para escribir código que permita que sucedan cosas dentro del juego. Acá habla de scripters, guionistas, que más que programador que escritor, ¿no? Estamos hablando de un diseñador que escribe un cierto código de alto nivel para que los objetos, que se muevan, se incendien, exploten, etcétera. De ese tipo de guión sería script. Lo que pasa es que por ahí es muy... eso es lo que yo les decía de las traducciones. En el libro dice script, descriptors, sería un lenguaje de alto nivel, que
que escribe código. O sea, estamos escribiendo código, no literatura, que permiten que sucedan cosas dentro del juego. Desde lanzar una trampa hasta coreografiar un movimiento de cámara. O sea, un comando que me mueva la cámara de tal modo y después un programador se encargará de programar la cámara para que haga esto, ¿no? Diseñadores de combate, fíjense, se especializan en la experiencia de combate del jugador, ya sea contra una inteligencia artificial o un ser humano oponente, y también de equilibrar la experiencia del jugador. Recuerden siempre estar en esta zona de flow, no caer en el aburrimiento, no caer en la frustración, sino estar siempre inmerso en el juego. El director creativo mantiene la visión del juego mientras supervisa a otros diseñadores, a menudo ofreciendo sugerencias para mejorar su trabajo. Hay otra tarea de la que un diseñador es responsable: garantizar que el juego sea divertido. ¿Recuerda? ¿Qué hace que un juego sea divertido? Bueno, y él dice, voy a dejar esta lata de gusano sin abrir hasta más adelante en este libro. Recuerden, Ralph Koster habla de Theory of Fun y Scott Rogers toma mucho de Ralph Koster para hablar de qué hace un juego divertido. Bueno, sale el productor. Fíjense que Adams no hablaba de un productor. Y Scott Rogers dice, no, un productor es importante. ¿Qué hace un productor? La supervisión de todo el equipo de desarrollo o de diseño del juego recae en el productor. Los productores originalmente eran miembros del equipo de desarrollo que también empezaron a gestionar, que gestionaban el equipo de desarrollo y tenían autoridad para tomar decisiones. Cuidado, ¿eh? Por ahí los productores no son programadores, no son artistas, no son artistas de sonido, no son diseñadores de videojuegos, pero tienen la autoridad para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque como todo trabajo en equipo tiene que estar coordinado y como todo trabajo tiene que rendir frutos. Por más que trabajemos en una empresa grande y tengamos que rendir cuentas a una junta de inversores, o trabajemos por nuestro modo, en modo independiente, lo mismo, el tiempo, las finanzas nos alcanzan en algún momento y en algún momento tenemos que decir, bueno, este proyecto debe terminar en un año, en un mes, en 6 meses, etcétera, pero para eso hay que hacer todo un seguimiento del trabajo. Bueno, ¿quién se encarga de coordinar todo este seguimiento, de hacer que las cosas se cumplan? El productor. Incluso puede tomar decisiones creativas, fíjense la importancia del productor. El papel de un productor se ha ampliado dramáticamente a lo largo de los años. Y algunas veces se requieren varios roles de productor en un juego. Podemos tener productores ejecutivos que supervisan a otros productores. Fíjense, la responsabilidad del productor incluye contratar y construir equipos. Por eso tienen capacidad de decisión. Incluso capacidad de decisión en cuestiones creativas, aun cuando ellos no sean creativos. Pero generalmente los productores, bueno, también hay gente del videojuego que ama los videojuegos y que también algo de creatividad tienen, ¿no? Pero, digamos, no se especializan en programación, no se especializan en arte, no se especializan en diseño, se especializan en dirigir equipos humanos, en hacer que las cosas se cumplan. Por eso, contratan, construyen equipos, hacen la redacción de contratos, contribuyen al diseño del juego, gestionan el horario de trabajo del equipo, equilibran el presupuesto del equipo, del juego, porque el juego lo vamos a desarrollar si tenemos fondos del origen que sea, pero esos fondos también hay que saber distribuirlos. Hay que hacer un cronograma, hay que distribuir entre la gente que está trabajando, etc. Se encarga de resolver disputas entre los líderes de creatividad, los líderes de programación. Fíjense que tenemos equipos distintos. Están el equipo de diseño, el equipo de programación, el equipo de arte, el equipo de música, de sonido. Y hay a veces debate, a veces discusiones. El productor está en medio de todo ello y tiene, les repito, tiene capacidad de decisión. Actúan como representantes del equipo ante la alta dirección y los editores, fíjense, están en una empresa grande. Coordinan la creación de recursos como arte, música, escena, arreglan las pruebas y el testing,
la localización, porque no es lo mismo distribuir un juego en América Latina que distribuirlo en Brasil, que distribuirlo en Estados Unidos, que distribuirlo en Asia, etcétera. Por eso se refiere a la localización. Los productores suelen ser el primer miembro activo del equipo y también el último miembro del equipo que queda fuera de la producción de un juego. La mayoría de las veces se ve que el productor es la cara pública del juego, porque hablan con la prensa y el público sobre el juego que se está desarrollando. Debido a que un productor tiene muchas cosas que hacer, coordinar, gestionar, se encuentran productores asistentes y asociados que ayudan con las tareas del día a día. A veces estas tareas pueden ser tan triviales como ordenar la cena para el equipo, que trabaja hasta tarde. Esos detalles se ocupan de mantener el equipo unido, animado y orientado. U otras cosas como redactar un contrato de buscar los talentos para contratar para el desarrollo del videojuego. Y aunque no se crea, algunas de estas tareas menores son de las más importantes que un productor puede proporcionar a un equipo. Independientemente de cuán útiles puedan ser los productores, algunos estudios de desarrollo consideran que los productores son una parte innecesaria, dice. Otros sostienen que los productores no deberían tener ningún control creativo, solo administrar la producción y el cronograma de producción del juego. Bueno, lo mismo que con los diseñadores, el rol y la influencia de los productores varía enormemente de empresa en empresa dentro de la industria de los videojuegos. Bueno, acá un rol más interesante que nos habla, ¿no? El tester. ¿Te gusta jugar juegos? ¿Te gusta jugar juego una y otra vez? ¿Te gusta jugar al mismo nivel una y otra y otra y otra vez? Las pruebas son para vos, dice. Mientras que los testers o evaluadores, es difícil traducir tester porque no sería un probador. Suena probador. Me gusta más la palabra evaluador porque después tienen que hacer informes generalmente. Y eso es más tarea de un evaluador. Trabajan muchas horas, trabajan en entornos reducidos y tienen que jugar a un grado que muchos clasificarían como abrumador o hasta aburrido. Y ser un tester requiere de más habilidades de las que piensas. Los buenos testers tienen paciencia, persistencia y una gran comunicación. O sea, comunicación, porque tienen que comunicar lo que encuentran, los resultados, si han encontrado un bug, si el juego es divertido, si es aburrido, si es repetitivo, si es desafiante, si mantiene enganchado el jugador o no. Y tiene que saberlo expresar, tiene que saberlo comunicar, aparte de llenar un informe, también tiene que tener habilidad de comunicación. Una gran comunicación. Bueno, esto es lo que decía, primero para habilidades para informar cualquier problema o error, bug. No es un trabajo glamoroso, pero sin los probadores estaríamos plagados de juegos que se bloquean al cargar el sistema o que tengan cámaras muy malas, sistemas de combate que no funcionan y balances de dificultad injustos, porque las dificultades, los oponentes aquí lo balanceando para mantener al jugador enganchado. La garantía de calidad, quality assurance, es crucial para la finalización exitosa de un juego. Los editores someten a los juegos a un riguroso estándar de calidad, por lo que el juego que llega a la venta está en su mayoría libre de errores. Por supuesto que se van encontrando errores, se van librando los parches, etc. Ese estándar solo puede cumplirse mediante pruebas exhaustivas de un juego durante semanas y hasta inclusive meses. Solo después de que haya pasado la revisión con el Departamento de Control de Calidad, se puede ofrecer el juego para el fabricante, para el que lo va a producir en masa y lo va a distribuir. Solo después de que esta versión esté aprobada, el juego está listo para ser lanzado al público. A veces se necesitan varias presentaciones antes de lograr esta aprobación y de que el juego esté listo para el lanzamiento. Bueno, acá Rogers aclara que el ser tester es un excelente puesto de entrada para los recién llegados a la industria. Ha visto cómo algunos evaluadores, algunos testers se convierten luego en diseñadores, artistas, productores e incluso jefes de estudio. Recuerden esto, hablamos de que es gente que le gusta jugar, que le gustan los videojuegos.
y uno empieza jugando, no empieza diseñando, ¿no? Bueno, se puede aprender mucho sobre el juego en poco tiempo trabajando como tester. Los evaluadores evitan que los juegos sean malos. Recuerden eso la próxima vez que piensen en burlarse de un evaluador. Luego en el libro hace algunas bromas como es la charla en la fiesta acerca de qué es un diseñador, qué es un evaluador, bueno, cosas así. Como le digo, un libro muy ameno, tiene un cierto tono humorístico. Bueno, llegamos al compositor de música. En los primeros días de los videojuegos, la música no era más que crudos pitidos y bloops para acompañar la acción del juego. ¿Cuántos de ustedes aún pueden tararear la música de La Leyenda de Zelda o el tema de Super Mario Bros? Bien, veo que varios quieren ser tester. Bueno, hay que buscar oferta, chicos y chicas. Van a encontrar. Bueno, sigamos. La música es muy importante para la experiencia del juego. Y generalmente es un compositor el que va a crear esta música de acuerdo a lo que le diga, le pida el equipo de diseño. La mayoría de los compositores modernos crean su música con teclado sintetizador porque ahora ya con el software y con un teclado puede simular cualquier tipo de instrumento, incluso hasta una orquesta, ¿no? Eh, Se van creando cada vez más piezas orquestales más complejas y si es habilidoso, eh, hasta puede dirigir una orquesta con un solo teclado o agitar una batuta y todo, ¿no? Bueno, las versiones domésticas de software de audio moderno son lo suficientemente potentes como para mezclar y masterizar, se pide el máster, pruebas de sonido profesional. Si quieres convertirte en compositor, debes escribir algo de música, grabar y hacer que tus muestras lleguen a manos de un productor de juegos. Fíjense que uno de los trabajos que hizo Rogers, acá se deschaba, como alguien que ha revisado montones y montones de currículos en audio de compositores, les puedo decir que es más o menos así, acá entra en confianza, ¿eh? El diseñador tiene una idea específica para el estilo o la sensación de la música en su mente. Si tu muestra de música coincide con lo que quiere el diseñador, se va a comunicar con vos para el trabajo. Lo que más importa es que tu música sea única y se adapte a las necesidades del juego. Por ejemplo, mira el éxito de la partitura de un compositor de película como Danny Elfman. Él compuso la música para Beetlejuice, o sea, el fantasma eh, ¿cómo se llamaba el actor? Bueno, Beetlejuice y Pee-wee's Big Adventure. Y todos los productores de Hollywood querían su estilo de música en sus propias películas. Escribir música para juegos es muy diferente a escribir música para películas. La mayoría de los temas de juegos son muy cortos o tienen que repetirse una y otra vez. Ser capaz de componer música potente y emocionante con estas limitaciones en mente harán que su música sea más atractiva que alguien que simplemente escribe canciones. Sí, es responder a la necesidad del diseñador. Aparte del compositor que se encarga de la música, del tema central, tenemos los diseñadores de sonido o el diseñador de sonido, que es quien crea los efectos de sonido que se utilizan en el juego. Crea, fíjese, crear. Porque cada videojuego quiere tener su propia impronta en todos los aspectos, en lo visual, en las mecánicas, en el sonido, que los sonidos sean propios, entonces hay que crearlo. O uno puede agarrar el sonido existente y modificarlo, darle algún giro. Él dice, haga este experimento. Vaya a empezar un juego, que dicen en el chat, ¿en qué se basan para hacer la música de un juego? Bueno, es lo que les acabo de comentar. Van buscando a alguien que se ajuste a la idea del diseñador. Eh, Dice, vaya y empiece un juego, apague el sonido e intente jugarlo. No es lo mismo el juego sin los efectos de sonido. Y no, no es lo mismo. A menudo mucha información se entrega al jugador a través del sonido. Todo lo que haga el jugador, mover el mouse, ir para acá, para allá, apretar una tecla o hasta quedarse quieto,
tiene una respuesta de parte del sistema de juego. Una respuesta visual, una respuesta auditiva, siempre hay una respuesta. Estas señales de audio son responsabilidad del diseñador de sonido. Él piensa que el diseño de sonido es divertido, que los juegos cobran vida cuando el sonido entra en ellos, se los agrega. Por eso es importante tener efectos de sonido de marcador de posición, o sea, incluso cuando el personaje está quieto, el sonido de la respiración, o qué sé yo, algo que roza en la armadura, eso se llama los sonidos de posición. Cuando está quieto, con algún sonido hay. O qué sé yo, si es un artefacto, algún ruidito que haga ese artefacto cuando esté inactivo, quieto, algo tiene que hacer. Este diseño de sonido requiere de mucha creatividad, como todas las otras ramas. Mezclar y mezclar sonidos para crear algo que nadie haya escuchado antes es genial. Pero el diseñador de sonido también necesita comprender el juego en el que está trabajando y cómo crear sonidos que ayuden al jugador con el juego. Algún efecto de sonido deberán sonar positivos para alentar a los jugadores a que están haciendo bien las cosas, que están coleccionando cosas buenas, u otro sonido advierten a los jugadores del peligro o de las malas decisiones. El diseñador de sonido debe ser capaz de hacer que el sonido suene feliz, mortal, aterrador o como o como un gran montón de tesoros, o todo junto. Si quieres crear un efecto de sonido basado en la siguiente descripción, o sea, esta es una descripción que le dan al creador de sonido. Necesito que esta criatura suene como un puma con flema del infierno. Ajá. Bueno, este es textual del libro de Roger, ¿no? Pero haz que suene más como un chillido que como un gruñido. Si lo hiciste, felicidades. Ahora estás listo para ser un diseñador de sonido. Sigue entrando gente que, bueno. Llegamos al escritor, los escritores. Ahora sí, esta es la escritura literaria, los guiones narrativos, los diálogos. A diferencia de Hollywood, donde los escritores presentan las ideas iniciales para una película, ¿sí? Porque todo empieza con el guión del escritor. En el mundo del videojuego, los escritores generalmente se contratan bastante tarde en el proceso de producción del juego. O sea, no hay mucho lugar para la creatividad de los escritores, ya tienen que seguir las líneas predeterminadas del diseñador de juego. Ya está la idea del juego hecho, ya están las mecánicas, ya están los ambientes, los personajes, y se contratan a los escritores para poner los diálogos, para poner las voces, o poner la historia, contarla ya con palabras bonitas, pero ya la historia está definida, no sale del escritor. Eh, bueno, esto no quiere decir que los escritores no contribuyan en juegos, pero sin embargo el escritor no suele ser un escritor de tiempo completo dentro del equipo. Por lo general, los escritores son trabajadores independientes, freelancers, que se incorporan a la producción del juego por una de las siguientes razones. Estas son las principales razones. Reescribir la historia del equipo de diseño. Ya el equipo de diseño ya hizo la historia. Ahora hay que reescribirla en algo que tenga sentido después de que todo el equipo se da cuenta de que es una tontería, está mal escrita, está confusa, no se entiende. Entonces el escritor le va a dar una estructura, le va a dar simpleza y calidad. Escribir diálogos para los personajes del juego y escenas después de que todos los miembros del equipo se dan cuenta de que escribir buenos diálogos es realmente difícil de hacer. Acá él hace una parodia de que el equipo de diseño se va ocupando de todo y va creando, como le decía, el ambiente, los personajes, las mecánicas, el arte conceptual, los objetivos, los enemigos. Piensa, ya está todo. Pero sin embargo, la narrativa es muy importante y por eso es que el auge de la narrativa en estos tiempos, que los escritores empiezan a tener, si bien no son las ideas de los escritores los que prevalecen en el juego, sino la idea del equipo de diseño, pero se necesita que los escritores pongan calidad y simpleza en todo lo que está haciendo, porque el equipo de diseño no puede llegar a escribir guiones narrativos o diálogos entendibles, ¿no? Para hacer que los elementos del juego sean más claros de entender.
como en el caso de la instrucción o las indicaciones de dirección, para escribir contenido para pantallas de visualización frontal que deban cumplir con los requisitos del fabricante. Últimamente, los desarrolladores de juego han comenzado a comprender la importancia de traer un escritor antes, ya no tan tarde, al proceso del desarrollo del juego. El escritor puede ayudar a dirigir el flujo del contenido del juego. Sí, la historia, los elementos ambientales, de dónde provienen las armas, el personaje, etc. Todo eso que hace más inmersivo, todas esas narrativas que hacen más interesante el videojuego. En esta era de juegos basados en historias, es necesario crear mucho contenido. Algunos de los juegos tienen guiones que duran cientos de páginas. A veces puede ser difícil encontrar un trabajo estable como escritor en una sola empresa, razón por la cual la mayoría de los escritores de juegos trabajan freelance, o sea, en forma libre, ¿sí? Buscando trabajo de acá allá. Ah, tenemos una escritora profesional. Ah, muy bien, Jimena, qué bueno. O sea, ya tenemos una escritora de guiones. Por ejemplo, un hito en la narrativa de los videojuegos fue este Red Dead Redemption, que es un tipo de narrativa que tiene distintos fines y se bifurca. O sea, de acuerdo a lo que el jugador elija, el camino que el jugador elija, puede tener distintos trayectos y distintos finales. Y el guión es inmenso. Y la empresa gastó mucho en el guión para Rockstar, la empresa que hizo Red Dead Redemption, gastó muchísimo en el guión. El guión era algo de 2000 páginas, como de las mejores superproducciones de Hollywood, o sea, el guión principal. Pero juntando todos los guiones alternativos con todos los posibles finales, decían que si los ponías en el piso, alcanzaba algo así como 3 metros, más de 3 metros de todas las páginas apiladas. Es impresionante. Es un juego que creo que tiene 80 horas de duración en total, algo así. Bueno, marcó un hito en lo que es la narrativa de los videojuegos. Ya vamos a hablar más de Red Dead Redemption cuando veamos narrativa. Bueno, había una vez en que los equipos de desarrollo contrataban escritores técnicos para crear manuales de juego, libritos que venían en el juego para explicar cómo jugarlo, eso era hace mucho tiempo. Sin embargo, los manuales físicos se han convertido en su mayoría en una cosa del pasado. Ahora el contenido está incluido en el sistema tutorial del juego o disponible digitalmente. Es el primer nivel del juego, en otras palabras. Ahí te enseñan cómo jugar el juego. Bueno, la ventaja de ser escritor en la industria del videojuego es que siempre hay mucho trabajo, siempre y cuando no te importe hacer diferentes trabajos de escritura y trabajar para diferentes empresas, dice Rogers. O sea, obviamente para ser escritor hay que saber escribir, usar la gramática adecuada y escribir en formato de guión. Pero también lo más importante es que hay que saber cómo escribir para juegos de videos, que puede ser muy diferente a escribir una novela o un guión, porque siempre los videojuegos lo que tiene diferente con el cine, con la literatura, es la interactividad inmediata y constante. Bueno, hemos terminado con los roles, ¿no? Dice. La gente generalmente no sabe esto. Recuerden que esto es 2014. Hay una segunda carrera en los videojuegos, la publicación. Porque los juegos tienen que publicarse y hay que pensar en la publicación. Los editores proporcionan la financiación para el equipo de desarrollo, gestionan la producción del juego, manejan los problemas legales, fabrican el juego y proporcionan relaciones públicas y marketing para el juego. Incluso se encargan de la distribución del producto terminado. Pero bueno, ¿y quiénes son? Y también son un equipo que tiene un montón de roles. El gerente del producto, por empezar. Al igual que los productores de juegos, los gerentes de producto trabajan con el equipo de desarrollo y administran sobre la base del programa de producción acordado. ¿Sí? Por todo esto se llega al acuerdo y dice, bueno, vamos a tardar tanto, vamos a trabajar esto, esto. Ayudan a determinar las prioridades de producción para la producción del juego. Actúan como intermediario entre el estudio y el departamento editor legal, revisan y aprueban los hitos y realizan los pagos al estudio. Ellos hablan con los licenciantes para asegurarse de que aprueben cómo está resultando el juego. ¿Se acuerdan que hay que ver la calificación del juego y todo eso? Conseguir las distintas habilitaciones.
trabajan con SDB para asegurar la calificación de lo que le estaba diciendo. Es decir, es gente que hace, si bien no está en el diseño, no está en la programación, no está en el arte, pero también hace posible la publicación del juego. En algunos editores, el gerente de producto tiene una amplia influencia en el contenido del juego. En otro, el gerente de producto estará así para asegurarse de que el desarrollo del juego se realice sin problema. Bueno, esto es una nota de Roger. Todo lo que sé es que me alegro de no ser yo el que hace el horario, así cuánto van a trabajar. Todos estos roles son necesarios para hacer realidad la publicación del videojuego. Gerente creativo. Dice, cuando la gente le pregunta qué hice como gerente creativo de THQ, una empresa en la que trabajó, él les decía, tuve el trabajo que la gente piensa cuando piensa en trabajar en videojuegos. Para ser honesto, trabajar como gerente creativo no es solo pensar y jugar todo el día. A veces lo es, pero no es solamente eso. Los gerentes creativos suelen ser diseñadores de juegos o escritores que trabajan en publicaciones. La participación de un gerente creativo en un juego puede variar de editorial a editorial. Él ha trabajado con equipos para crear y desarrollar juegos, lanzamientos de juegos escritos. En realidad, los juegos este Máximo y el juego World of War, God of War, al revés, God of War, él era parte del equipo de diseño, no fue el único diseñador, ¿no? Scott Rogers no fue, fueron varias personas, no recuerdo el nombre del otro, pero Scott Rogers estaba entre ellos. Una de las responsabilidades más comunes es jugar compilaciones de juego y asegurarse de que sigan siendo fieles a la idea central y que sea divertido. De nuevo la palabra, ¿qué hace que un juego sea divertido? Ralph Koster, Theory of Fun, la teoría de la diversión. El mayor beneficio que puede provocar, dice, o puede proporcionar el gerente creativo, es lo que él llama la vista de los 1000 pies. Es mirar al juego desde 1000 pies en el aire, digamos como desde 1000 metros, 1000 pies no son 1000 metros, son 300 metros, pero desde un lugar muy alto, o sea, despegarse del ambiente, verlo desde lejos, a eso se refiere, que es una práctica creativa muy utilizada en diferentes ámbitos, no solamente en videojuegos, en la empresa, en todo lo que sea resolución de problemas o creativo, ese dar el paso al costado o alejarse, es una técnica muy utilizada. Un punto de vista imparcial sobre un juego que puede ayudar a eliminar las debilidades en el diseño y la construcción. Verlo desde afuera, desde lejos. Cuando los juegos no son sólidos, hay que proporcionar al equipo comentarios claros, retroalimentación sobre cómo se puede mejorar el juego o dar consejos sobre cómo el equipo puede explorar otra dirección creativa. Los gerentes creativos trabajan con los departamentos de marketing y relaciones públicas para brindar materiales de prensa y para asegurarse de que un juego se muestre de la mejor manera posible. Fíjense que, a ver, me permiten un minuto, voy a prender la luz. Bueno, habla del director de arte, que ya, bueno, esto ya también habíamos hablado. El director de arte se ocupa de liderar el arte o el equipo de arte del juego. Ayudan a crear el estilo visual y llevarlo en direcciones que por ello se ven consideradas. El director de arte puede ayudar a globalizar el idioma visual del juego, ¿sí? Lo general del arte. También trabajan con el equipo de marketing para crear los materiales de embalaje, las cubiertas, las tapas o las capturas de pantalla que se van a utilizar para publicitar el juego. Llegamos a los directores técnicos, son los que tienen experiencia en programación, que revisan y recomiendan herramientas y software a los equipos para ayudarlos a trabajar de manera más eficiente. ¿Qué nos conviene más? Acá ya sí entraría. ¿Qué nos conviene más? Unreal, Unity, Godot, ¿qué nos conviene? Depende. Cada juego, cada equipo va a tener sus peculiaridades, sus características propias. Brindan soporte técnico y asesoramiento cuando hay deficiencias en el proceso de programación del equipo. Ayudan a que el equipo cumpla, o sea, cumpla con el trabajo para el que ha sido contratado, ¿sí? En la parte técnica.
el equipo de marketing. No se olviden que hay que promocionar el videojuego. Este equipo trabaja con revistas, con sitios web, con programas de televisión, etcétera. Ayudan a divulgar la idea del juego, a diseñar materiales de empaque, escriben los textos que van en la caja, trabajan, bueno, ya no se usan cajas, trabajan con empresas de publicidad para crear materiales promocionales para el juego. Acá hace uno de los consejos, él siempre va dando consejos, ¿no? Cuando trabaje con un equipo de marketing, asegúrese de que jueguen su juego, porque a veces, lamentablemente, se ha encontrado que muchos equipos de marketing no juegan el juego y no lo entienden, entonces no saben después cómo promocionarlo. O sea, es importante que entiendan lo genial que es el juego para que puedan venderlo de la mejor manera posible. Y Scott Rogers ahí se para, dice, bueno, estamos haciendo una lista muy larga, pero dice, hay otros roles que son importantes en la creación del juego. Por ejemplo, el personal de desarrollo comercial, que construye relaciones con otros estudios, realiza reuniones de lanzamiento, realiza posibles demostraciones de juegos, hacen trato con estudios externos, se encargan de encontrar estudios emergentes para adquirir, para comprar. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Preguntados? De la empresa argentina que sacó el juego Preguntado. Es una empresa a nivel global hoy en día que ya compró empresas en Gran Bretaña. Se fue ampliando muchísimo. Si alguna vez tiene un estudio de juego, es muy probable que vaya a conocer a muchos desarrolladores de negocio. ¿Sí? Estos son como externos, digamos. Un abogado negocia todos los contratos y se asegura de que el equipo de producción no esté creando problemas legales que cause, que no esté creando contenido que cause problemas legales al editor. El gerente de marca crea la estrategia de marketing para promocionar y publicitar un videojuego y así. Hay muchos otro personaje que habla es del reclutador de talento, que es el que busca nuevos talentos y los ayuda a conseguir empleo con los desarrolladores, los editores, los testers, bueno, y todo esto, o revisores de juegos que ya trabajan y hacen reseñas en blogs o en revistas, ¿no? Los licenciantes que trabajan para las principales empresas de entretenimiento para asegurarse de que las marcas estén representadas adecuadamente en los juegos en base a sus propiedades. Lo que él nos quiere decir con todo esta plétora, con toda esta gran cantidad de funciones, de roles, es que hay muchas oportunidades para hacer una carrera en los videojuegos. ¿Quieren saber cómo hacer grande diseño? ¿Quieren hacer carrera? Dice, dedíquense al diseño. Es lo que yo le decía. Al final, todo el libro de Scott Rogers tiende a que el diseño es la mejor parte, la fundamental, la más divertida, la más productiva. Esa es la visión de Scott Rogers, les recuerdo, es una personalidad muy influyente que tiene una trayectoria no solamente como desarrollador, también como escritor y como educador en el videojuego, en la industria del videojuego. Y bueno, y acá les dejo esta pregunta, que él la pone en su libro. Para hacer grandes juegos se necesitan grandes ideas. ¿De dónde sacamos estas ideas? Bueno, hay que seguir leyendo el libro. Quería terminar, él más o menos termina el capítulo con verdades universales e ideas inteligentes del nivel 1. Que esto más o menos en parte, muy bien, Jimena dice libros, películas, pesadillas, muy bien. A veces en la pesadilla hay un videojuego de terror que justamente salía de las pesadillas que tenía una persona. Muy bien, Jimena. Bueno, acá como para ir respondiendo en parte esta pregunta de dónde salen estas ideas. Verdades universales e ideas inteligentes según Scott Rogers. Un juego es una actividad con reglas y una condición de victoria. Es una de las cosas. El objetivo de tu juego debe ser simple, como el de un juego de mesa de los años 50. Los géneros de juego vienen en todas las formas y tamaños. No tengan miedo de mezclar y combinar. La tecnología de los videojuegos siempre está mejorando.
adaptarse o quedarse atrás. Se necesitan todo tipo de personas con todo tipo de habilidades para hacer videojuegos. Bueno, así más o menos llegamos al final de esta clase. Antes de terminar, ahí yo les había compartido también eh, les había compartido debajo de esta clase un par de videos ya, que hablan del diseño de videojuegos. Quiero compartir ahora con ustedes una parte, ¿no? Un poquito de uno de los videos, a ver si la conexión lo permite. Acá estamos en la plataforma. Uy, siempre se me pone, a ver. Bueno, acá hay esta chica, fíjense cómo habla acerca del diseño de videojuegos. Esta chica, como en el nombre tiene Naira, algo así. A ver, veamos si podemos reproducir. Una pregunta que últimamente me hacen mucho, y es ¿qué es un buen diseño de videojuegos? ¿Qué tiene que tener un juego para decir que tiene un gran diseño detrás? Responder a esto, porque para hablar de qué es un buen diseño de videojuegos, qué es un buen game design, hay que entender qué es primero el diseño de videojuegos, qué es el diseño como tal, ya que no existe una fórmula absoluta a la hora de diseñar nada, ni por desgracia existe ninguna receta que te diga paso a paso qué tiene que tener tu juego para ser un juego con un gran diseño. Pero para eso estamos hoy aquí, para hablar y debatir del tema. Así que si te interesan los fundamentos del diseño de videojuegos, yo soy Kaira North y esto es Diseño y Videojuegos. Keira se llama. Según Jesse Shell, autor del libro The Art of Game Design, el game design es el acto de decidir qué debe ser un juego. Y puede parecer sencillo, pero para tomar esta decisión un diseñador debe hacer cientos o miles de pequeñas decisiones. Decisiones sobre las reglas, la apariencia, el game feel, el ritmo, las recompensas, los castigos y cualquier otra cosa que el jugador pueda experimentar en el juego. Entonces, para mí lo que sería mi definición es que el game design es diseñar y unir cada elemento de tu juego, pero con un objetivo en mente. Y entonces, dependiendo de lo bien o de lo mal que cumplas ese objetivo, tendrás un mejor o un peor diseño. Pero para mí hay un punto clave en el buen diseño de videojuegos y es la interactividad. Y es que creo que es lo que hace a nuestro medio único. Hay una charla épica de Chris Crawford, fundador de la GDC, que yo sinceramente os recomiendo ver entera porque es oro cada minuto. O sea, es una pasada lo que este tío hablaba en 1992, que son debates que seguimos teniendo hoy en día sobre los videojuegos, de verdad, o sea, os va a volar la cabeza. Pero específicamente os quería poner este pequeño trocito donde habla de la importancia de la interactividad. Entra la publicidad. Bueno, ahí ya habla de Chris Crawford. Interactividad en el medio. A ver. I mean the computer games Ahí está. encompassing a broad range of human experience and emotion. Computer games about tragedy or self-sacrifice. Satirical games about politics or games about human folly. All of these things and more were part of this dream. But by themselves, they amounted to nothing because all of these things have already been done by other art forms. The second part is what made this dream important and worthy. That is interactivity. Entonces es esto, un buen videojuego tiene que darle importancia a la interactividad y lo más importante es que esta interactividad tiene que estar relacionada con todos los otros aspectos del juego. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes acerca de este video. Bueno, los dos videos están buenos, bueno, son muy buenos. Como esta chica habla del diseño de videojuegos, pone un pedacito del video de Chris Crawford, que fundador de la GDC, que en 1992, cuando todos los juegos eran simples, ya hablaba de juegos que nos emocionen, que cuenten historias más intensas, que hablan esto del sacrificio de las almas, de un viaje que nos diga quiénes somos, que sean tramas más complejas. Cuando estábamos lejos de la narrativa, y hoy en día ya se hizo realidad esto, pero haciendo siempre hincapié
siempre hincapié en esto de que lo que diferencia los juegos de las otras formas de arte es la interactividad. Bueno, ese era Chris Crawford, fundador de la GDC, y bueno, a ver, ¿qué es lo que opinan? ¿Qué les pareció lo que vimos hoy? Está buena la clase, más conocimiento, así que vale la pena eso. Tipo, te enseñan todos los grupos que hay para crear un videojuego, los artistas, los testers y todos esos temas. Claro, funciones, roles, obviamente por ahí en un desarrollo indie, como le decía, ¿no? Una sola persona capaz que haga varias funciones y ocupe varios roles. ¿Qué opinan del video de la señorita, de esta chica, Kaira? Bueno, después puede ver el ¿Qué video más cosa? tranquilo, ahí les dejé el enlace en la plataforma para que después lo vean más tranquilo. Sí, Le decía que hoy en día, gracias a YouTube, hay muchos desarrolladores de videojuegos que suben su libro, ¿cómo le dicen? Es un documento de videojuego de la historia del desarrollo de videojuegos, libro de desarrollo de videojuegos, que es sí, muy interesante verlo, porque muchas veces podés agarrar cosas de eso como inspiración o ver los problemas que desarrolladoras indie, porque son gente que no tiene un gran equipo por detrás, se enfrenta al crear un videojuego. Alba exacto. Mayo, Guinshu, hay un montón de desarrolladores españoles que está bueno, muchos han tenido éxito en sus videojuegos, muchos no, muchos siguen desarrollando su videojuego hace 3 años, 4 años, Sí, y está muy bueno ver el documento ese que van subiendo mes a mes, como un resumen de cómo va el cómo proyecto. van progresando, sí, todas las dificultades que van teniendo y bueno, los éxitos que por ahí también Sí, tienen, sí. ¿no? Sí, sí, Eh, buenísimo. Sirve mucho para la inspiración, yo creo, ¿no? Hay mucha gente que se puede inspirar con eso. Después, en el mismo libro de Roger de Level Up, de Roger, habla sobre el tema de la inspiración, del bloqueo de escritor, le dice él, Ah, pero que sí sirve para los escritores en el caso que vos estés escribiendo la historia, pero habla sobre pasos a seguir con el tema de cuando uno está bloqueado y no tiene la inspiración necesaria sobre salir a dar paseos, a hacer cosas nuevas en general, sobre hacer ejercicio, organizar tu pieza, organizar tu ambiente de trabajo, organizar sí, el lugar y quitarse tareas de encima eso, como para que te están ocupando la cabeza y dedicarte exacto. enteramente al proyecto. Sirve muchas veces eso, era un consejo porque por ahí hay mucha gente que no sabe cómo inspirarse y no sabe cómo avanzar justamente con la tarea esta que tenemos de creación del documento de videojuegos que es hasta el mes que viene, creo, hasta el 3. Sí, sí, a ver, Puede ser sí, una ayuda. ya vamos a ir hablando más de eso. Quiero terminar de darles los fundamentos teóricos y sí, vayamos viendo y van a ver que vamos a hacer algo lindo entre todos. Muy, muy interesante lo que decís, porque justamente por ahí uno está tan metido en la cosa que no ve el panorama general. Entonces, por ejemplo, el Tao Te Ching, el libro El Camino del Cielo, ahí habla de cuando la mente está ocupada no entran cosas nuevas. Entonces, para que puedan entrar cosas nuevas, tenés que vaciar la mente. Por eso es alejarte, hacer un paso costado, hacer algo que rompa tu rutina, que te aleje de lo que estás haciendo y ya cuando volvés lo ves con ojos nuevos y ya tenés ideas nuevas y sufre. Y entonces ya pasás ese nudo en el que te estaba deteniendo. Exactamente, sí, eso. Bien. Bueno, por ejemplo, esto me hizo acordar la canción de Bowser, ¿cómo es? De Peaches, de Mario Bros. Cuando Bowser escribe la canción para Peaches, por ahí quizás un diseñador de videojuegos se encuentra atrapado acá en un pantanal que no puede salir, no se nos ocurren ideas, y entonces si puede ir me imagino que somos Bowser en alguna medida, que estamos cantando a nuestro amor único, a la inspiración de este videojuego que no nos viene, que no podemos alcanzarla. Así que dedico esta clase a la canción esta Pictures de Bowser, que me imagino que todos la conocen, y el que no la conozca ahora la pone, y nos vamos, nos despedimos, hasta la próxima semana.
como siempre, un gusto haber compartido con ustedes una Mire, clase más. profe, tengo una Sí. pregunta, A ver, ahí está. profe. Era Sí. sobre el trabajo que hay que entregar el 5 no sé, o el 3 de junio, sobre el diseño de un videojuego. ¿Usted quiere Ujú. un concepto o El para concepto, trabajar no. eso más adelante? Porque El tengo, concepto. ¿Hasta cuatro perfecto, páginas? porque tengo El varias concepto. ideas. Sí, el personaje principal, la historia, los objetivos, los adversarios, las dificultades. Todavía no muy elaborado, pero tampoco muy simple. No me digan, "Bueno, voy a hacer un juego de alienígenas que vienen a destruir la Tierra". Algo un poquito más elaborado, pero no Profe, tan pero elaborado. Después, más adelante, vamos a hacer con eso se va a trabajar más adelante. sí, después más adelante vamos a hacer el GDD completo, el documento de diseño del Perfecto. juego completo. Este es el documento de concepto nada más, ¿sí? Traten de describirme el personaje, traten de describirme la historia, el ambiente, los enemigos, los objetivos, poner una carátula interesante, ¿sí? Y no se preocupen por como les digo siempre, por el tema del plazo. Hay que poner un plazo porque sí, esto es cuatrimestral, pero siempre voy a ser flexible con eso. Lo importante es que trabajemos y hagamos algo interesante y sobre todo nos divertamos aprendiendo a hacer videojuegos. ¿Alguna otra consulta? Ah, cierto, profe, quería preguntarle sobre el glosario. Yo intenté la otra vez hacer glosario y Mm. no sé si cómo se añaden una y otra, porque yo quería ponerlas todas, pensaba que podía poner la etiqueta, ¿no? Y después poner abajo lo que significa esa etiqueta y pensaba que podía añadir otra ahí añadir otra etiqueta más y poner la otra descripción ahí abajo, pero no podía y, no, y bueno, estuve poniendo algunas que tenía en mente, pero no sé si quedaron todas guardadas o se queda guardada solo la última que puse. Ah, ya voy a revisar. Generalmente es una entrada, es una base de datos, es una entrada por cada vez que uno hace agregar, hace una nueva entrada. Por eso le decía que por ahí si había un concepto que ya estaba, pero ustedes querían dar su propia versión, pongan, qué sé yo, diseño con versión 2 versión 3 así, cada uno va agregando su propia, por ahí si alguien se ha escrito sobre justo el concepto que ustedes quieren. Son entradas, es como una pequeña base de datos con entradas. Entonces, lo que es un diccionario. Si por ahí ya está la palabra, entonces para que no esté repetida, porque no te va a dejar agregar, le ponen versión 2 versión 3 versión 4 así. Y ya voy a revisar el glosario a ver y ya te voy a decir bien qué es lo que se grabó. Bueno, Bien, era eso, profe, muchas gracias. vamos terminando, nos vamos despidiendo, que tengan un lindo fin de semana. Y sí, las mecánicas, si pueden agregar las mecánicas, estaría bien. Pero no se maten, que hay que guardar algo para el GDD que después vamos a hacer, ¿sí? Bueno, doy por terminada la clase. Dios mediante, nos vemos el próximo lunes. Hasta la Hasta próxima, luego. chicos. Hasta la próxima, profe, buena clase. Gracias.